Bueno, buenas tardes. Estamos en un nuevo capítulo de Caramelo de Madera. En esta oportunidad tenemos el gusto, le agradezco muy especialmente. Estamos con Daniel Goyán, que es diputado nacional, fue ministro de Salud en la segunda presidencia de Cristina Fernández, fue titular de la cartera de salud durante la pandemia en la provincia de Buenos Aires y tiene una amplísima trayectoria militante en tema de la salud, si yo mal no entiendo, desde tus épocas de estudiante, que capaz que después podemos revisar alguna de esas cosas. ¿Coincidís en que el problema de la salud es un problema también de economía política? ¿Y en qué sentido de economía política? Y por ahí empezar por ahí, si te parece. Sí, es un problema claramente de economía política. Mira, cuando vos entras a una farmacia, ¿no?, y ves colas de gente que está un minuto para que le expendan el medicamento y 10 minutos pegando un cartoncito con plástico, con boligoma, y vos decís, pero ¿cómo puede estar pasando esto en el siglo XXI, en la época de la informatización, que estamos ya trabajando la receta digital, que estamos trabajando la historia clínica digital? Y bueno, y esto fue planteado en el año 2015. Yo estaba de ministro y dije, pero ¿por qué los troqueles? Si ya le ponemos un código QR, inmediatamente cerramos en el momento en donde se expende el medicamento, garantizando la trazabilidad, la autenticidad del medicamento y quién lo consumió. Se termina. Y vos decís algo tan sencillo que en público nadie puede más que decir que sería muy positivo. Sin embargo, cuando uno va a reconocer las causas por qué sucede esto y por qué hay intereses que le conviene el cartoncito, la ineficiencia, que significa eso, el tiempo de espera de la gente, las amansadoras en la farmacia. Hay gente que le interesa que eso funcione así por algún motivo. Y te doy solo un ejemplo de los muchos que estuvimos hablando hace un ratito. Es decir, detrás de eso hay intereses de que las cosas queden como están o sucedan de esa manera. Y es ahí donde uno tiene que reconocer a través de la lectura de la economía política de la salud cuáles son esos actores y cómo juegan políticamente. Porque modificar esa situación se modifica a través de la política, no es una descripción neutral de lo que pasa. Los actores en la salud, como en todos los rubros, no son neutrales a los intereses. Tienen sus propios intereses, que al final del día terminan siendo siempre económicos, de dinero. Y eso es parte de la puja, ¿no es cierto?, por redistributiva, de la puja por las rentabilidades extraordinarias, etc. Entonces, es imprescindible conocer hoy, porque junto con la posibilidad de que el Estado vuelva a restablecer el gobierno del sistema de salud, son los elementos centrales. Quiero hacer esto, pero también lo tengo que financiar. Y la manera de financiarlo, la pregunta es, ¿necesito más recursos en un país que gasta o invierte 45.000 millones de dólares en salud por año, global? Dice, ¿es suficiente? ¿Contra qué lo medimos? ¿Faltaría? Y mirá, siempre en salud decimos, vas a necesitar más, pero si nosotros pudiéramos bajar las rentas extraordinarias de esos actores que se llevan hoy la parte sustantiva del gasto en salud, y obtendríamos una mucho mejor salud para los argentinos, garantizaríamos la accesibilidad, a eso no quepa ninguna duda. Vos ahí hablás de los actores. Ahí yo también paso otro chivo, el libro que acaban de editar con Nicolás Kreplak y Axel Kicillof. ¿Ustedes son los compiladores? Sí, y Enio García. La salud sí tiene precio. Ahí yo veía que las farmacéuticas en el mundo son de las industrias que más rentabilidad tienen. Y digamos, bueno, uno de los actores de los que vos haces mención son las farmacéuticas, ¿no es cierto? Y yo te escuché hablar, te leí ahí, te escuché hablar en varias oportunidades del tema de los patentamientos y estuve revisando algunas cositas y veía, por ejemplo, algo que te comentaba antes también, que de las compras que hace el Estado, de las compras de medicamentos, el 70% de esos medicamentos tienen patentes vencidas, ¿no es cierto? Entonces decir, ¿qué pasa? Vos recién hablabas del Estado, ¿no? El Estado es un gran comprador, entiendo que el PAMI es el principal comprador de medicamentos, ¿no es cierto?, en Argentina, y compra medicamentos que hay patentes vencidas. ¿Cuáles son las barreras para que el Estado intervenga de otra manera? Por ejemplo, hay laboratorios públicos de medicamentos. Mira, hay muchas estrategias. No necesariamente el Estado tiene que producir todo. Nosotros propiciamos, y hace muchísimos años, que existan empresas de medicamentos del Estado, con una parte que van a producir, pero el mercado es muy amplio, pero el solo hecho de tener la posibilidad de una empresa
por ejemplo, convertir, como tenemos un proyecto de ley que se ha caído, que vamos a volver a insistir en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, para transformar el Instituto Biológico Tomás Perón, que hoy es un laboratorio que produce, en una empresa sociedad anónima con 99% de acciones estatales. Es decir, sigue siendo lo mismo en términos de que lo maneja el Estado, pero tiene una dinámica de trabajo diferente. Implica no solamente producir, sino, yo te digo hoy, ofertas concretas que hoy tendríamos si tuviéramos esa sociedad anónima del Estado. Hay laboratorios terceristas, ¿no?, que producen para los laboratorios que tienen marcas. Si el Instituto Tomás Perón Biológico le comprara, por ejemplo, un suero fisiológico, que es de uso masivo en todos los hospitales, un suero de gran volumen, un suero dextrosado que le decimos los médicos, pagaríamos el 40% del valor que pagamos ahora, comprándolo directamente y entregándolo a los hospitales como sociedad anónima del Estado. No lo podemos hacer ahora porque estamos regidos por una serie de normativas en la provincia que nos ponen la ley de administración del Estado, implica pasar por organismos de control previos, no posteriores, implica tener costos financieros gigantes porque terminas pagando a los 10 meses lo que compras en un país con alta inflación, etcétera, es muy difícil. Es decir, que el Estado no solamente puede producir, sino que puede marcar la pauta de comprar a los terceristas. Terceristas, que la gente dirá, che, pero ¿qué calidad tienen? Son los mismos que le venden a las grandes marcas. Mira, hay un mito. Cuando vos compras un medicamento que te dice de marca, compre este porque es mejor. A ver, compre este omeprazol, que es para la gastritis, contra este otro, que vale 6,7 veces más. Pero te dicen, pero compre este porque es muchísimo mejor, porque esta marca tiene prestigio. Cuando vos hurgás un poquito, ves que ese laboratorio no lo produce en su planta, porque no tiene capacidad operativa. Entonces lo produce en un tercerista, el mismo que le compraríamos con el Estado. Y te lo cobra 6,7 veces más que el más barato del mercado. El laboratorio que vende el más barato no tiene escala para producir para todo el mercado. Entonces, estas distorsiones de precios que suceden todo el tiempo son los que hacen que nosotros tengamos en la Argentina uno de los gastos en salud más altos del mundo, el más alto del mundo. Hoy en Argentina prácticamente la parte de medicamentos se está llevando el 40% de todo el gasto en salud. Hace escasos 15 años, 12 años decíamos, estamos en el 18, si lo comparábamos con el 8, el 10 de los países como Inglaterra, España, el 12. El gasto Alemania. total en salud, inclusive. Del gasto total en salud, la parte público, que se lleva a la industria. compras privadas, Todo. Si vos gastas todo el gasto total de salud, que en la Argentina ronda entre el 8 y el 10% del PBI, según como lo midas, por eso esos 45 mil millones de dólares anuales. Entonces, vos decís, de esto se llevaba el 18. Decíamos, che, si llegamos al 20 vamos a estar en serios problemas. Estamos llegando al 40. Hay financiadores que hoy ya están arriba del 40% en lo que les sale pagar los medicamentos. ¿Qué queda después para pagar mejores salarios para los que trabajan, mejores equipamientos, abaratar otros costos, hacerlo todos más accesibles? Si vos estás en un solo sector, y así tenemos varias burbujas de sectores que han logrado tener en un mercado caótico, han logrado constituir una posición de poder que les permite sacarte el 40% de los medicamentos, grupos de profesionales que se llevan, que ganan 10 veces más que otros profesionales, porque tienen una posición de poder que el Estado le fue delegando. Acá no es que se hizo en forma espontánea. Tenemos proveedores como oxígeno. Ustedes saben que si uno pone una planta de oxígeno medicinal, y lo hemos hecho en la provincia de Buenos Aires, un montón de hospitales, sobre todo municipales y algunos provinciales, el oxígeno te sale el 78% más barato de lo que pagas hoy. El 78%, lo mismo los patogénicos, 80% más barato. Todos grupos que son monopólicos, oligopólicos, que se cartelizan, que se colusionan permanentemente cuando van a ofrecer una licitación pública. Entiendo que hay un problema de patente también o de propiedad intelectual, que vos estás diciendo igual que hay un montón de medicamentos y entonces eso sería contradictorio con lo que te acabo de decir. Hay un tema ahí también de cómo se relaciona la industria farmacéutica con los médicos, ¿no? Te he escuchado decir a vos alguna cuestión de eso. Vos me preguntás, ¿por qué pago el omeprazol 6,7 veces más si tengo unos mucho más baratos?
Y ahí entra obviamente que el mercado, si lo tomás como un mercado, el de la salud es absolutamente imperfecto, porque yo no voy a comprar un vaso y digo, me gusta más ese, pero no lo puedo pagar, me compro este otro o lo que sea. Acá hay alguien que en el medio que te dice, tome este, porque este es mejor, o no te explica nada, directamente te da esa marca y te dice, compre esta porque es la que mejor, en mi experiencia es la que mejor me funciona. Cuando vos a ese profesional vas y le preguntas, pero ¿por qué decís que es el mejor? Y no, porque en mi experiencia, bueno, ¿vos probaste los otros? ¿Los comparaste? No, una vez di otro y me pareció que no era tan bueno. ¿Hiciste el reporte obligatorio por ley de farmacovigilancia? Porque los médicos, cuando recetamos, si algo tiene un efecto adverso o no da el efecto deseado, tenemos la obligación de reportar para que la autoridad regulatoria vaya a ese laboratorio, mida qué está pasando y lo saque, lo haga o haga que ese medicamento empiece a producirse como corresponde. No pasa sencillamente porque no ocurre. Yo le voy a decir una cosa. A los que creen que porque tienen una enorme prepaga, de mucho prestigio, muy cara, y que se van a internar en el mejor y más caro, no digo el mejor, el más caro sanatorio privado, pregúntenle a sus directores qué medicamentos me dan a mí mientras yo estoy internado. Pregúntenle. Y yo veo cómo compran, tengo amigos, y veo cómo compran. Hacen como una subasta pública en tiempo real cuando compran, y compran el más barato del más barato del más barato. ¿Ustedes se imaginan un centro de salud de gran envergadura que durante todo el tiempo de internación le dieran el más barato y fuera malo? Tendría una tasa de mortalidad, de efectos adversos. No sucede porque son buenos los medicamentos, no son malos. Puede haber alguna que otra excepción que rápidamente salta que hay un problema y se hace la denuncia y se saca de circulación. Entonces, la primera cosa que le decimos a los colegas y a los ciudadanos es que cuiden su bolsillo, no compren el más caro. Yo tomo un solo medicamento a esta altura de mi vida, por suerte. Compro el más barato de lo más barato de lo más barato y créanme, ando bien todavía por lo menos. Entonces yo ahí te hago una pregunta. ¿Las farmacéuticas tienen algún tipo de control sobre qué receta cada uno de los médicos y hacen algún seguimiento de eso? Sí, claro. Y cada vez más perfecto. Así como tienen una capacidad para controlar qué receta cada médico, hoy con los métodos electrónicos, recetas electrónicas, cada vez se hace más fácil, tienen la misma adversión a cambiar el troquel. Pregúntenme por qué no cambian el troquel. ¿Por qué no cambian el troquel? Y porque es fácilmente truchable. Y entonces pueden haber troqueles mellizos. En un país tan vasto, como eso no se cruza en ningún lado, cuando trabajás en distintas regiones del país, evasión impositiva. Ninguna cuestión que haga daño puntual a la salud. Bueno, en definitiva todo hace daño porque después falta plata para otras cosas. Pero digo, no te hace un daño, un remedio bueno, medicamento bueno. El problema es que hay evasión impositiva en sostener un sistema absolutamente caduco. Te vuelvo a repetir, sí, controlan todo, controlan y hay premios, pero que no se crea la población que todos los médicos andan por ahí, las médicas andan por ahí cobrando fortunas por hacer esto. Son muy poquitos los que se les pagan congresos en lugares muy caros, hoteles muy lindos, etcétera, etcétera, son pocos. En general hay una cuestión de adhesión por el visitador médico, porque te traen muestras gratis, porque te traen unos dosieres muy bonitos, llenos de un montón de cifras y de cosas, y en realidad tenemos una baja formación posgrado de la enorme mayoría de nuestros profesionales. Hay una baja. En eso también todos los proyectos que estamos empezando a implementar tecnológicos ayudan a poder transparentar un poco este mercado tan imperfecto. Por eso digo, tenemos que ser fanáticos de la instrumentación de la tecnología y la informática en las comunicaciones a la salud, porque lo que transparente y lo que deja ver a solo un clic es impresionante. Lo que antes quedaba escondido en un universo, imagínense, de casi 500 millones de unidades de medicamentos que se venden por año en la Argentina, para controlar eso, bueno, hoy estamos a un tris de estar con un control tecnológico y eso te permite datos epidemiológicos, estadísticas, resultados, ver qué ganan, qué no ganan. Los costos, vos me preguntabas, ¿cuál es el costo de producción de un medicamento? No sabemos. Sabemos, tenemos una idea por los laboratorios estatales, sabemos que hacer un enalapril sale tanto. Los costos incrementales por publicidad, marketing, etcétera, ya empiezan a ser
como una cosa muy vaga, ¿no? Ahora, sabemos que un laboratorio que vende el medicamento más barato, ese dueño te dice, gano mucha plata. Amigos, conocidos, te dice, gano mucha plata. Y es el más barato del mercado. Estás diciendo un montón de cosas que son, digamos, los ejemplos son elocuentes, ¿no es cierto? Y en realidad, a mí lo que me gustaría preguntarte también es, y cruzarlo un poco con alguna cuestión de tu biografía, si vos me querés contar. Entiendo que vos tenés una historia de militancia de muchísimo tiempo, y yo por lo que deduzco, corregime si me equivoco, hay, no sé si una falta de voluntad política, obviamente no tuya y de la gente que viene militando esto hace un montón de tiempo, pero digamos, siendo que algunas cosas aparecen tan claras como dispersiones de precios tan grandes o controles sobre determinados controles que surten efecto muy rápido, o vos me contaste antes digamos, de empresas que reclaman al Estado determinado tipo de subsidios y después terminan comprando clínicas con esos subsidios. Digo, entonces ahí entiendo yo que hay una falta de voluntad política de avanzar sobre alguno de los temas, y después quería preguntarte, entonces no sé si me querés responder ahora o después también, pero digamos que la contracara sería un poco tu biografía, que sos un militante que tiene como 40 años, ¿no? 50 años militando 52. Militando estas cuestiones, digamos. No sé si por ahí empezar por eso, digamos. Entiendo que vos tuviste que exiliarte en la época de la dictadura. No, peor que eso, digamos. Si yo y que estaba estuviste preso. Sí, estuve secuestrado, estuve en un centro clandestino muchos meses, con una tortura muy feroz. Después estuve 4 años y poco más en una cárcel que fue una cárcel de exterminio psicológico, programa de exterminio psicológico y físico. Fue la cárcel de Coronda, y un libro muy ilustrador, que ilustra mucho, que es Detrás de la mirilla se llama, que lo escribieron muchos expresos que pasaron por ahí. Yo escribí un libro también que se llama es toda la historia, pero en forma de novela, para darle otro entre, porque son muy duras las historias cuando se cuentan en forma así biográfica o autobiográfica o histórica, muy dura. Y que ya va por su segunda edición, está agotado. ¿Cómo se llama? Me fui con ella, se llama el libro. ¿Y por qué? Hay que leerlo, pero sí. No, bueno, en los 5 renglones últimos se dice, se devela parcialmente, porque cada uno puede sacar las conclusiones que quiera, pero ahí también se cuenta parte de esa historia. Después de eso me dieron la posibilidad de salir del país, pero soy un poco cabeza dura. Entonces, cuando fue la guerra de las Malvinas, yo no podía regresar al país porque seguía a disposición del Poder Ejecutivo, así me había ido a Alemania. Y bueno, me volví inmediatamente, ni bien pude, al país. ¿Y por qué volviste con lo de Malvinas? Volví porque, bueno, los militares estaban entretenidos en otra cosa, entonces fue un momento oportuno para entrar. Obviamente entramos con otras identidades, pues no podíamos entrar. ¿Dónde militabas vos en ese momento? Yo militaba en la Juventud Peronista. Y cuando volvimos, rearmamos en el oeste de la provincia de Buenos Aires, acá cerquita en Merlo, donde yo estuve. Abrimos la primera unidad básica que se abrió en el país el 16 de septiembre del año 82, ¿no? Llamándome yo yo un nombre que Fernando Costa, porque obviamente no me podía llamar mi nombre. Así que hemos sido un poquito cabeza dura en esto de pelear, y la verdad que quiero decirle que con muchas derrotas más que éxitos, ¿no? Muchos errores, como obviamente seguramente cometimos. Pero recién en el año 2003 pudimos encauzar algo, o bastante o mucho, de lo que habíamos soñado de jóvenes. Disculpa, vos empezaste a militar ¿a qué edad en la Juventud Peronista? Yo puedo decir que empecé entre los 14 y 15 años, el día que lo matan a Bello, un estudiante de Rosario, casualmente estaba en la esquina haciendo otra cosa, tenía 14 años. Y a partir de ahí empecé como a sensibilizarme. Después entré en la universidad, empecé a militar ya directamente en la Juventud Universitaria Peronista. Empecé antes que eso, a caminar algunos barrios con algunos que llamamos curas del tercer mundo. Hoy sería el cura de la Opción por los Pobres, digamos.
Y bueno, y eso, y también un hermano mío bastante mayor que militaba, y bueno, no sé por qué, de una familia que ni siquiera era peronista, ¿no? Salimos los hermanos todos militando ¿Intuís ahí. por qué? Pues sí, no sé por qué, pero algo debes intuir. ¿Sabés qué? Ahí en el libro un poco yo lo relato. Yo creo que nosotros veníamos de una historia en donde se nos negó gran parte de la historia. Estaba prohibido. Yo recuerdo en primer año, era primer año inferior y primer año superior. Sí. Estando en primer año inferior, mirá que hace mucho, tenía 6, 7 años. Y un chico, por decir la palabra Perón, lo sacan del salón, le dan un gran reto, llaman a los padres. Estaba así, estaba prohibido, estaba directamente prohibido. Y yo creo que tanto tiempo de negar una parte de la historia, de bastardear una parte de la historia, como que nos generó el sentido contrario, querer interesarnos a ver qué había detrás de eso y qué había pasado, por qué esa. Y ahí empezamos a descubrir una historia que nos era vedada. Y nos rebelamos contra todo lo que nos había vedado esa historia. Porque sobre todo porque era una historia en donde yo nací en el 55, no había vivido la experiencia anterior, pero donde todo el mundo, o toda la gente que uno iba conociendo, había sido bastante más feliz, había tenido derechos, había sido, bueno, el pueblo, sobre todo el pueblo trabajador, aquel que construye todos los días la riqueza del país, había pasado a ser un sujeto, a ser considerado en la sociedad. Bueno, todas esas cosas supongo que influyeron muchas, todo es multicausal, pero nos llevaron a que de los 5 hermanos, bueno, ahora 5, pero en aquel entonces 3 militábamos, hoy los 5 por suerte estamos con la misma visión política. Las cenas familiares son... Sí. Y con una madre que de ser muy, muy, muy gorila, hay que decirlo, pasó también a pobre, la terminamos sobre los últimos días de su vida, digo, convenciendo de que sí, incluso mi padre por primera vez vota el peronismo cuando pierde con Luther Vittel, porque siempre había votado el radicalismo. Así que, bueno, hay otras historias que sería muy largo contar, pero mi padre también tuvo algo que ver con Perón y todo eso, creo que todo eso influyó mucho, ¿no? Algo que ver profesionalmente hablando, porque él ni siquiera era peronista. No, bueno, no te voy a preguntar entonces qué para otro no día. No hay problema, digo por el tiempo. Pero, pero bueno, después lo recordamos. Si no. Cuando mi padre era ingeniero químico y lo citan para un proyecto secreto, y lo envían junto con 2 ingenieros más a Europa a interiorizarse para desarrollar explosivos de última generación, que era el explosivo plástico, ¿no? Tenía Rusia, Estados Unidos, en el mundo. Y se pone una planta secreta en Córdoba, por eso hemos nacido todos en Córdoba circunstancialmente. Mira. Una planta secreta en Córdoba que hace poquito fuimos a visitar, porque además en ese centro, que era obviamente un cuartel, después hubo un centro clandestino de detención. Y fuimos a ver eso, que era un proyecto que Perón hace para desarrollar explosivos plásticos. Obviamente, después de la revolución fusiladora del 55, comienza a descontinuarse. Había un sector industrialista del ejército con Lonardi a la cabeza que lo quería sostener, pero en el año 61 ese proyecto culmina y se cierra. Pero Perón incluso los despide personalmente a los 3 ingenieros que se iban a hacer Así que se está haciendo un documental sobre esta historia, porque una historia que no se conoció de cómo se estaba desarrollando una planta especial, que todavía quedan los polvorines, todas las instalaciones que fueron desmanteladas. ¿Y así todo tu padre no fue peronista? ¿No era peronista? Por eso lo convencimos recién en el 83, pero perdimos las elecciones. Después ya se murió el viejo. Así que no tuvo opción, bien, pobre, a votar de nuevo un gobierno peronista. Está buena la historia. ¿Y vos cuándo empezaste a cruzar la militancia con los temas de salud, digamos? ¿Cómo fue la elección? En digamos? la facultad. ¿Tuvo que ver la militancia con la elección de tu carrera? No. Con la elección de mi carrera creo que tuvo que ver mucho una propaganda muy fuerte que hizo mi vieja. Me parece que por ahí vino más la decisión. Pero una vez están ya entrando en la facultad y yo ya venía militando en lo que eran todos estos movimientos barriales, de curas por el tercer mundo, etcétera, ya enfoqué para el lado de la Juventud Universitaria Peronista y empecé a militar ahí. Hasta el día de la detención. En realidad, y para ser exactos, yo 6 meses antes ya no podíamos ir más a la facultad porque nos estaban secuestrando y matando a los compañeros, así que me fui a trabajar al Frente Sindical, porque entré a trabajar en Petroquímica Argentina, ¿no? Cerca de Rosario.
Entonces ahí ya medio empecé un proceso de tener que discontinuar, después todo el tiempo que estuve detenido, así me retomé, algo hice en Alemania y después retomé, donde estuve exiliado y después retomé acá. Yo sé que, y si no querés, obviamente, pero no espero que no me respondas, pero ¿estuviste detenido con tu hermano? ¿O ustedes Sí, los detienen mi juntos, hermano, ¿no es sí, cierto? en realidad van a buscar un tercer hermano que no estaba y nos llevan a nosotros por las dudas. A mí porque me reconoce un ex compañero de la Juventud Peronista que se había pasado a colaborar con la patota que secuestraba. Y entonces, bueno, me reconoce que yo había militado con él en la Juventud Universitaria Peronista y me llevan. Y a mi hermano por las dudas. Por eso al mes lo liberan a mi hermano porque no le encontraban absolutamente nada. No porque no tuviera, sino por suerte no le encontraron. Sí a los 2 meses, pero bueno, ya estaba a salvo en Brasil. Y ahí fue la detención y después te dejaron por las dudas, porque en realidad... quedé a disposición del Poder Ejecutivo, inventaron una causa que los mismos cerraron porque era absolutamente absurda, los mismos militares, bueno, los mismos jueces que le hacían el juego a los militares, y luego, bueno, ya quedé a disposición del Poder Ejecutivo hasta que un día me dieron la opción para salir del país, me tocó una visa en Alemania, estuve ahí 1 año y 7, 8 meses, y como te cuento, en abril del 82 regresamos de nuevo al país para seguir haciendo lo que habíamos hecho siempre, ¿no? Tratar de militar para cambiar la situación. No puedo dejar de preguntarte porque, digamos, capaz que después lo tengamos que recortar, pero a mí me interesa, digamos, esto vos decís, alguien, un ex compañero tuyo que había estado militando con vos, ¿te reconoce? ¿Sabés? Digamos, Sí, ¿qué pasó? Te digo el apellido porque después, años más tarde, se suicidó tirándose de un puente en Italia, Baravalle de apellido, que había sido responsable de la Juventud Universitaria Peronista de Rosario, y yo estoy en Rosario, y bueno, él me conocía, así que cuando entró... ¿Y por qué? ¿Sabés que por ahí no tenés ni la menor idea? Pero hubo varios militantes que se quebraron, algunos cantaron, dijeron lo que tenían que decir, quiero decir que algunos pudieron pasar la tortura sin ninguna delación, pero no es fácil. No es fácil, cuando estás días y días y días de tortura de la más tremenda de la que te puedes imaginar, no es fácil. Y algunos directamente no aguantaron y se pasaron a colaborar. Y es más, iban a los operativos, iban a levantar gente. Después hubo un debate muy fuerte dentro de los grupos de organizaciones de derechos humanos, incluso en hijos, de si eran víctimas, victimarios. Bueno, es medio compleja toda esa situación, pero lo cierto es que colaboraron activamente, y no solo colaboraron, porque entre los que estaban torturándome había un compañero que era compañero de mi hermano menor, que era el que dio su nombre y lo fueron a buscar a él, mi hermano no estaba, que vivía en mi casa porque era como un hijo más, y sin embargo se iban los torturadores y se quedaba media hora más pegándome, diciendo vos tenés que cantar, tenés que decir todo, y era casi como un hermano. Y bueno, cuestiones de ¿viste? De los seres humanos que a veces tienen comportamientos que no los podés explicar, porque yo en un momento yo lo reconocí, por debajo de la venda vos lo veías, estabas así, reconocía la voz, vivía en mi casa, y le digo, ¿por qué le decían Mancha? ¿Y le dijiste? El apellido Tartaglia, le digo, ¿por qué me haces esto? Y bueno, ahí cambió la voz, dijo, yo no soy, y se fue, no apareció más. Pero sí, ¿por qué se quedaba torturándote después que se iban los torturadores? Bueno, no sé, sería que quería que todos estuviéramos igual que él, no lo sé. Pero lo cierto es que hubo de eso. Y bueno, ya está, es historia. Impresionante. Bueno, ahora no me cuesta ir a la otra pregunta, digamos, porque me quedaría por ahí hablando de esto para entender un poquito más. ¿O no? Quiero ahora hacerte otra pregunta, hacer un salto a la actualidad, preguntarte un poco cómo ves el escenario político hoy y relacionar un poco con lo que contaste, tu historia de militancia y lo que estuvimos discutiendo antes de las políticas de salud. ¿Cómo ves que todas estas discusiones se pueden llevar a la práctica en el contexto de hoy, en este escenario electoral? ¿Qué es lo que hace falta para vos para poder implementar algunas de estas cuestiones? Mira, como militante político desde el área de la salud, vamos a seguir creciendo, porque nuestro mayor crecimiento se dieron durante los 4 años del macrismo. Nosotros generamos los encuentros nacionales de salud y el 3 de diciembre del 16, a poquito tiempo de haber perdido, hicimos uno en Lanús con casi 10.000 personas. Eso ha seguido creciendo en todo el país.
y ya está creciendo a pasos agigantados en la provincia de Buenos Aires. Uno piensa, vamos a resolver la salud si no es en el marco de un proyecto político, obviamente no, pero es nuestro aporte al proyecto político generar miles y miles de cuadros políticos sanitarios que a partir de la salud empiezan a comprender los contextos, digamos. No es solamente la reivindicación puntual del tema de la salud, sino por qué pasan las cosas que nos pasan. Es la base mínima, indispensable de un cuadro político, que por suerte ahora hemos lanzado, después de muchos años de pedirlo, se ha lanzado la Escuela Justicialista de Formación de Cuadros, imprescindible para sostener un proyecto político con cuadros políticos que excedan lo que es la preparación sectorial de tu sindicato, de tu movimiento social, del ambientalismo, de género, de lo que sea, universitario, de la juventud. Estamos muy sesgados a ver el sector, y un movimiento de esta dimensión, decía John William Cook, un gran pensador del peronismo, si no hacemos esto, el peronismo es un gigante que tiene la fuerza de un gigante, pero invertebrado y miope. Hay que vertebrarlo organizativamente y hay que darle más contenido de formación, porque si no terminamos creyendo que lo importante es el candidato en una elección y que lo que define este movimiento es cuántos puestos obtenés en una elección. Y obviamente que es importantísima la elección, y obviamente que es necesario ganar las elecciones, pero si lo hacemos a costa de estar contando las costillas y no tenemos una base ideológica común, la cosa después se complica, porque incluso el apotegma de aquel de que quien gana conduce y el otro acompaña no se cumple, porque lo que quiere el otro es volver a desalojarte del poder para estar él o del lugar que vos conseguiste. Esa lógica, que es absolutamente liberal, que Perón la definía como la partidocracia liberal, no puede regir lo que es la estructura de un movimiento. Entonces tiene que haber un grado superior de organización que además medie entre el liderazgo estratégico y las multitudes. Y es lo único que te puede garantizar, a mi modo de ver, aquello que nos hace falta para poder compensar la famosa desfavorable correlación de fuerza. La pregunta es, ¿los medios de comunicación dominantes se van de golpe a volver nacionales y populares? Los empresarios que ganan fortuna en algún momento van a decir, no, la verdad que estoy ganando mucho, voy a ganar un poquito menos. Perón nos decía que no, que hace falta un Estado fuerte, que ponga límites a la voracidad de capital y que reequilibre las fuerzas que tiene, la fuerza del trabajo y el capital. Y eso sigue estando vigente. Lo que pasa es que algunos no lo entienden así. Cristina Kirchner dice muchísimas veces que cuando llegás al gobierno te das cuenta que tenés el 20 o el 25% del poder real. El resto, el poder de los medios concentrados, de la economía concentrada, de la justicia cooptada por estos sectores, definen por arriba de los argentinos. Es más, sacás una ley y cualquier juez del país, cualquiera, de cualquier lugar, dice inconstitucional y te tiene esperando 8 años a ver qué pasa. Es decir, hay que reequilibrar la fuerza. ¿Cómo se logra? La pregunta del millón es cómo se logra. Si con los cargos que te da una elección no alcanza, los cargos dentro del Estado no alcanza, está probado que no alcanza. En 12 años de nuestro gobierno, con todo lo bueno que hicimos, no se pudo modificar la ley de entidades financieras, uno de los pilares de la especulación financiera y la distorsión del sistema capitalista puesto hacia la especulación. Tuvimos ley de medios y no la pudimos instrumentar por la famosa correlación de fuerza. Los jueces la llevaron para adelante, después vino Macri, por decreto anuló artículos de una ley, una locura. Bueno, nuestro presidente actual no agarró, hizo un decreto y volvió la ley a su originalidad. Eso le llaman correlación de fuerza, no sé cómo le llaman, pero obviamente ahí sí podría haber sido decisión política. Me hago cargo de lo que digo. Y el tema de la justicia, no pudimos hacer una reforma judicial que haga una justicia un poco más lógica a lo que tenemos hoy, más creíble. Entonces digo, ahí queda demostrado que es difícil equiparar la correlación de fuerza. Bueno, ¿cómo se hace? La gran pregunta es ¿cómo se hace? Históricamente, ¿cómo se hace? Con una gran organización que te permita poner 500.000 personas en la calle cada vez que haga falta, todos los días y cada vez que haga falta, para resolver los grandes problemas que nos afectan a todos los sectores que formamos parte de este movimiento. Mientras no tengamos eso, es utópico. Vamos a seguir llorando sobre la leche derramada. No nos van a alcanzar ni las leyes, porque las van a declarar inconstitucionales, no nos van a alcanzar, porque después los jueces van a venir a meterte preso cada vez que alguien quiera mover el statu quo, y además no vamos a poder llevar adelante lo más importante de esto, que es la batalla cultural.
Vos me decís del sistema, perdóname un segundo, vos decís el supuesto. sistema de salud. El sistema de salud yo puedo hacer 2 leyes, 3 leyes, puedo hacer todo lo que quiera, no va a cambiar nada. Si una parte muy importante de los que hoy componen el sistema de salud y de la ciudadanía entienden cuál es la problemática. Si yo creo que la salud es que tener un gran aparato con muchas luces que me cure cuando estoy enfermo y ese es el sentido común, no puedo cambiar el sistema de salud. Si yo entiendo y logro instalar que lo más importante es generar una línea de trabajo que me cuide la salud proactivamente desde que nazco hasta que me muero, ahí podemos cambiar el sistema de salud y es mucho más barato. Es muchísimo más barato hacer eso que curar al enfermo. Y es más barato en salud, ni hablar. Pero esa lógica no es solamente una cuestión legal, que hay que hacerla, te da marcos la ley. Lo que significa, lo importante es generar una batalla cultural por las ideas, donde miles y miles, que es lo que estamos intentando y haciendo con éxito en este movimiento sanitario, empiecen a entender estas cosas. Bueno, Daniel, ahora quería preguntarte por ahí un poco, traerte un poco a la actualidad, relacionado con esto que estás contando, de tu historia, de la militancia, de lo que hablamos antes del tema de la salud, de la agenda de salud, de la política de salud, y preguntarte cómo te parece que todas estas discusiones se pueden llevar hoy a la sociedad, a la política, en el contexto político actual. Y bueno, un poquito si me puedes contar de eso, ¿cómo la ves? Bueno, mira, obviamente que los años electorales, la urgencia es resolver el tema electoral, ¿no? Porque después, como venimos hablando, a mi modo de ver, existen muchas falencias que hay que ir arreglando con el tiempo, construyendo un verdadero movimiento con fuerza suficiente como para emparejar la correlación de fuerza que tiene del otro lado los intereses antagónicos al desarrollo nacional. Entonces, eso obviamente hay que seguir haciéndolo todos los días, pero hoy tarea para hoy es afrontar las elecciones. Elecciones que estamos tomando en un momento complicado a nivel mundial, con la pérdida de hegemonía del país hegemónico durante las últimas décadas, el surgimiento de un nuevo escenario geopolítico, que cada vez queda más explícito, de que ya Estados Unidos no hace lo que quiere, pero Estados Unidos sigue teniendo una enorme injerencia sobre los países latinoamericanos y particularmente en Argentina, con este enorme condicionamiento que nos deja a través de la decisión política de Donald Trump de darle un crédito que era impagable para la Argentina a Mauricio Macri. Todo el mundo sabía, se violan incluso 3 cláusulas del estatuto del fondo, y se da un préstamo que era absolutamente inviable de pagar y menos en los términos que estaba establecido. Ante esta situación, es cierto que nos toca esa plaga post-macrista de un país donde se había roto todo lo que se había logrado hacer en cuanto a industria, industrialización, desarrollo, ciencia, tecnología, salud, etcétera, durante los 12 años y medio del kirchnerismo. Bueno, ya es difícil tomar un país, pero nosotros sabíamos eso y vinimos con la consigna, volvemos mejores. Es cierto que nos tocaron, no sé si las 7 plagas de Egipto, pero concentradas en un año, que a un solo presidente, a un solo periodo le toque una pandemia, después una guerra y después una sequía más grande, es cierto que es mala suerte, digamos. Tantas cosas juntas entre 4 años, es cierto. Aún así, nosotros no le podemos ofrecer a nuestro electorado entre Guatemala y Guatepeor. Es decir, no podemos decir, mire, lo otro es el abismo, lo otro es un desastre, Milei es el abismo, Patricia Bullrich es el abismo, porque a diferencia del 2015 no nos están vendiendo un mundo de colores, de que la revolución de la alegría, sino que nos están diciendo sangre, sudor y lágrimas antes de empezar, vamos a echar gente, vamos a bajar los planes, vamos a sacar los subsidios de las tarifas, vamos a desregular toda la economía, y ya sabemos lo que significa eso, ¿no? Vamos a devaluar brutalmente, algunos dicen vamos a dolarizar, eso es licuar el salario, volver a matar las pymes que hoy venden, porque no va a haber mercado interno, y va a ser sacrificio y sufrimiento para el pueblo. Pero nosotros no podemos decir, ¿eso da miedo? Sí, da miedo. Nosotros tenemos que volver a ofrecerle algo que retome esa esperanza en recuperar lo que tenías en 2015, por lo menos en cuanto a el mejor ingreso medido como lo quieras medir en Latinoamérica, las mejores jubilaciones, los mejores salarios, un nivel de desendeudamiento alto, con lo cual habrá que tener una estrategia de decir, Fondo Monetario, hoy no puedo, los muertos no pagan, como decía Néstor, si no nos dejan crecer no vamos a poder pagar, etcétera, etcétera, tomar posiciones políticas más firmes. Esto, digamos, es una pregunta que tiene que ver un poco con alguna sospecha. Yo
repito, vos hablaste de liderazgos, de organización, y a mí me impresionó mucho los primeros años del gobierno. Hablamos antes, afuera de cámara, de cosas que estuvieron pasando, por ejemplo, dólares que se usaron para el pago de deudas de empresas que se financiaban solo con declaración jurada. Germán Pinazo decía: yo me debo a mí mismo en Uruguay, iba al Banco Central y conseguía el dólar a la mitad de precio, y era un tema que estaba totalmente invisibilizado. Y a mí, te hablo en términos personales, yo siendo un simple docente universitario, me sorprendía muchísimo ver compañeros míos compañeras, digamos, formados en ese tema, que era un tema evidente, y que sin embargo no era un tema que se visibilizara, digamos. Era otro momento político donde quizás no sé, me faltó decir cosas que sobre las cuales uno estaba formado, que eran evidentes y sin embargo no se decían. Entonces la pregunta, para ser un poco más conciso, es: ¿cuánto esa organización necesita, digamos, una cuestión formativa y cuánto una discusión también de para qué uno ocupa los lugares que ocupa? Porque una cosa es el liderazgo de Cristina Fernández y después cuadros medios que tengan en agenda temas como la estatización de las FJP y que tengan la suficiente voluntad política y asuman el riesgo de llevar esas discusiones adelante en contextos donde eso puede costar la carrera política de quien la lleve, digamos, ¿no? Mira, lo nombrabas a Amado Boudou, ¿no? Y lo escuchaba yo el otro día, Amado, diciendo que si la derecha está pensando en medidas disruptivas, porque yo les digo una cosa, el inciso 11 creo que es del artículo 75 de la Constitución Nacional, no permite que nosotros dolaricemos, habría que cambiar la Constitución. Nadie dice esas cosas, léanlo el artículo, no habla en ningún momento, al contrario, lo que debe garantizarse es la moneda nacional y fijar el precio de la divisa extranjera. Primera cosa. Entonces, Amado dice, bueno, seamos disruptivos, empecemos a pensar, y pone el ejemplo de la estatización de la FJB, parecía que era, bueno, tenemos que pensar medidas, y hay compañeros y compañeras que piensan esto, pero vos acordate una cosa, los 2 años y medio de gobierno, el gobierno dejaba salir divisas, aceptaba sobrefacturaciones, subfacturaciones, y era la queja permanente de Cristina, que se conocía por los medios: che, esto está mal. Yo soy testigo, pero además te puedo asegurar que Axel Kicillof, su sapiencia de renegociación de deudas, su experticia y por todo, las veces también que le planteó al equipo económico, a Guzmán y al mismo presidente: mirá, esto es así, tener cuidado, bla, 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 esto, habría que hacer esto, habría que hacer aquello. Obviamente, mientras eso sucedía, se nos iban yendo los dólares que nos hicieron falta. Es más, le pagamos, si mal no recuerdo, cerca de 6.000 millones de dólares o 7.000 millones de dólares al FMI cuando todavía no habíamos negociado. Podríamos haber dejado eso en un fideicomiso al referéndum de cómo sale la negociación. Porque si después íbamos a negociar en los términos que negociamos, y no, yo te pago los 7.000. Y si tengo una negociación más favorable, sobre todo en los tiempos, porque si vos me decís esta misma negociación, pero en el doble de tiempo, bueno, para la Argentina implica algo pagable. Ahora, y estoy hablando incluso de aún pagando, bueno, esas eran las grandes discusiones, se habrán visto públicamente. Obviamente, vuelvo a decir, para eso hace falta decisión política, pero también hace falta mayor grado de organización y de cuadros políticos entendiendo de por qué pasan las cosas en nuestro movimiento. A mí me pasa habitualmente que funcionarios públicos, todo el tiempo pasa, funcionarios públicos de primer nivel vienen y se comen la curva de lo que dijo Patricia Bullrich referente, por ejemplo, al IOMA. Patricia Bullrich dice: el IOMA, parece que el IOMA se está cayendo. Hay 8 municipios que no están en el IOMA, 6 hace décadas, más no estuvieron nunca en IOMA, ¿no? La obra social de la provincia de Buenos Aires. 1 Capitán Sarmiento, 350 personas que están mal ahora que se fueron, que la sacaron del IOMA, 350. Y San Nicolás, que está queriendo sacar 750 porque el capanga que tienen de intendente, 2.200 empleos los tienen con contrato basura que ni siquiera obra social tienen. Esos 750 no se están queriendo ir, pero vamos a suponer que los obliguen a irse del IOMA. Son 1.100 personas, sobre 2.100.000 afiliados. Ahora yo te voy a dar otro dato. Si todos
trabajadores municipales de la provincia se quisieran ir del IOMA, al IOMA financieramente, escúchese bien, financieramente le hacen un enorme favor, porque el paquete prestacional promedio de cada afiliado al IOMA es de 12.500, 13.000 pesos, y los municipales, el salario promedio le aportan una cuota mensual de 5.500 pesos. Es decir, sería financieramente mejor para el IOMA no tenerlo. Ahora, IOMA es una obra social solidaria y obviamente los empleados provinciales subsidian a los empleados municipales porque es solidaria y así debe ser. Digo yo, no puede ser que un compañero militante, formado, venga y se coma todos los días la curva de lo que dice Mañeto, Clarín, Patricia Bullrich o quien sea. Nosotros, este programa se llama Caramelo de Madera justamente como un caramelo feo, digamos, duro, haciendo referencia a eso, a la curva que a veces nos comemos cuando viene volando una noticia y la masticamos un rato largo y nos damos cuenta que era de madera, digamos. ¿Cuál sería, vos acabás de decir lo del IOMA, y por lo que decís hay un par más, digamos, ¿qué otros caramelos de madera te parece que nos hace comer la oposición? ¿La dolarización inconstitucional? ¿Qué otras cosas estamos discutiendo que son cosas que...? El Estado. Mira, hace poco se casó una sobrina que es casi como una hija de mi esposa porque la crió ella, falleció la madre al poquito de nacer ella. Y está viviendo hace años en Florida, más al norte de Miami. Entonces fuimos al casamiento, ¿no? Y vos vas por esas calles y ves los colegios a 15 millas por hora, colegios públicos. ¿Viste esos colectivitos amarillos típicos de las películas norteamericanas? Todo público. Es decir, el que puede pagar privado, paga privado, sino todo público. En el caso de Estados Unidos, financiado por lo que serían los municipios, ¿no? Los condados, los municipios son los que... Todo público. El país más liberal del mundo, el país en donde muchos quieren mirarse. ¿Cómo podemos estar discutiendo que por lo menos la formación primaria y secundaria le vamos a dar un voucher? No, digamos... Por eso es importante cuando habla Cristina, porque sube la vara de la discusión. Discutamos en serio y tengamos visiones diferentes sobre el mismo problema, la inflación, pero reconozcamos que la inflación existió en todos los gobiernos. Levantemos la vara. Todos los días estamos discutiendo el Estado. Estamos discutiendo si la salud la puede regir totalmente el mercado. No pasa en ningún lugar del mundo. Hay un famoso economista que fue premio Nobel que decía que hay 4 tipos de economías. Él dice desarrolladas, subdesarrolladas, Argentina y Japón. El otro día también, digamos, yo no lo traigo a colación como una cosa despectiva, aunque capaz que la cita haya sido así, digamos, pero sí entendiendo que hay algunas particularidades que tiene nuestro país que es eso, que lo hacen... Por ejemplo, que le dan cierto carácter exótico a algunas cosas, por ejemplo, la inflación que tenemos hoy o algunos problemas que son difíciles de entender desde otros países, digamos. ¿Cuál te parece a vos que hay alguna particularidad que tengamos que prestarle atención o que hay que prestar atención cuando pensamos en la política argentina? ¿Cuál es? Si es que te parece que hay. Mira, Cristina plantea 4 o 5 temas centrales, entre los cuales el bimonitorismo, el proceso inflacionario, la restricción externa de divisas cada vez que entramos en un proceso de recuperación económica, producto de que necesitamos agregar más valor a través de la ciencia y tecnología, que además cuando lo haces no es un resultado inmediato, que tiene su cadencia para empezar a impactar en el valor de nuestras exportaciones, etcétera. Pero hay que mantener en el tiempo con fuerte presencia del Estado. Cuando plantea estos temas centrales, es porque ahí está el nudo gordiano. Y te vuelvo a repetir, y te digo de nuevo. La inflación, hoy, ¿es un problema de salarios? No, vienen por detrás de la inflación. Los salarios hasta vienen aumentando, no explican la inflación porque vienen aumentando por detrás de la inflación. Las tarifas vienen muy por detrás de la inflación. La cuestión cambiaria, aún así con las devaluaciones que tuvimos en el dólar ilegal, sigue por detrás del proceso inflacionario. Los salarios, digamos, ninguna de las cosas con que habitualmente el neoliberalismo nos explica la oferta y la demanda. Tenemos, lo decía Cristina el otro día, tenemos capacidad ociosa en casi todos los rubros, menos 3. Es decir, está estabilizada la capacidad ociosa, han crecido 3, pero aún así tienen. Es decir, por ningún lado de lo que los liberales dicen
es una cuestión especulativa y de redistribución del ingreso. Mira, yo lo vivo en el mundo de la salud y se los digo a todos, todo el tiempo. Muchachos, ¿ustedes creen que el tema pasa por poner más plata en salud, más presupuesto en salud? ¿Ustedes creen que es cobrarle más al aportante a la obra social, a subirle la alícuota de lo que pagan por su obra social? No se confundan. Ni bien haya más plata, a los 2 minutos tenés la planilla nueva de precios y te esterilizan el esfuerzo que hiciste para recaudar más. Si nosotros no trabajamos sobre eso, sobre esa realidad de empresas absolutamente concentradas, que es lo mismo para el sector alimenticio, es lo mismo para el sector energético, si nosotros no trabajamos sobre esa cuestión, y bueno, no esperemos otros resultados. ¿Por qué insistimos tanto en Vicentín? Porque era empezar a construir una de las grandes alimenticias argentinas que exporta a veces una gestión estatal que nos marcara un parámetro de qué valen las cosas, de cómo está el mercado, de cuánto se exporta, de cuánto se importa. Lo mismo queremos hacer con la producción pública o la gestión estatal farmacéutica. No es ocupar todo el mercado. Es decir, si vos tenés el 15, el 20% abastecido desde ahí, empezás a marcar la presencia para que las medidas del Estado se hagan realmente efectivas, porque el empresario dice, si se me sigue yendo la mano, el año que viene van estos por otros terceristas y me sacan del mercado. No entienden otro mensaje. Los empresarios, conozco muy buenos empresarios, pero la verdad no conozco ninguno que si puede ganar 100 gane 80. Ninguno. Todos si pueden ganar 100. Esa es la del ABC del peronismo. Sí. Es decir, un Estado que te dice hasta acá, muchacho. Hasta acá es mucho lo que están ganando, es bueno, está bien. El resto se redistribuye. Bueno, no te voy a robar más tiempo, Daniel, porque yo me cuelgo y me iría por otros lugares. Te agradecemos un montón que hayas venido, agradecerle al equipo de la radio y de la tele de la universidad el laburo, y bueno, y que será hasta la próxima. Voy a ir a comprar tu novela, pero me decís que está agotada. No, te la vamos a regalar porque tenemos ahora, la novela está agotada y el libro de cuentos hicimos una edición nueva ahora que estamos empezando a trabajar con el Instituto de Cultura de la provincia. Y bueno, presentémoslo acá, hagamos alguna cosa, ¿o no? ¿Por qué no? No, sí, podemos hacerlo, ponerte en contacto con los chicos y armamos una presentación. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes.